Paz de Cristo. En primer lugar, le doy gracias a Dios por la oportunidad de saludarlos y a la vez compartir con ustedes una reflexión breve y bíblica sobre la crisis pandémica mundial que conocemos como el COVID-19 o la coronavirus. En Mateo 24, antes de ascender al Calvario, el Señor asentó una serie de señales que anuncian su segunda venida. El verso 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El verso 7 dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y terremotos, hambres en diferentes lugares. El verso 8 dice: y todo esto será principio de dolores. Como hemos leído este verso, Jesús compara las señales de los últimos tiempos a principios de dolores. Otra versión dice: pero esto es solo el comienzo de dolores. El Señor compara las señales de su segunda venida a una mujer encinta que está por dar a luz. Ella sabe que el nacimiento de su bebé está cerca por la frecuencia de los dolores de parto. Las señales de los últimos tiempos son los dolores de parto de Dios. Y nosotros también podemos decir que la segunda venida de Jesús está cerca, porque las señales de los últimos tiempos se han intensificado en frecuencia en los últimos años. Una de esas señales la encontramos en el verso 7, pestes. La palabra pestes del griego loima significa plaga o afección. La coronavirus definitivamente se entalla a esta categoría. Desde que los hombres comenzaron a archivar la historia, el mundo ha tenido un sinnúmero de plagas. Por ejemplo, en el siglo XIV la epidemia más devastadora fue la plaga de la muerte negra, en la que murieron entre 75 a 200 millones de personas. En el virus de la viruela murieron más de 400,000. La epidemia de la gripe española en el 1918 causó entre 17 a 50 millones de muertes. No digamos otras plagas de nuestro tiempo, como la plaga del pollo, la ébola, la plaga de la lepra, la plaga del polio, de la sida y otros muchos más. Estas plagas y otras afecciones similares han causado sufrimiento horrífico a la humanidad. Nos ha impactado la frecuencia con que ocurren estos fenómenos más que cualquier otra cosa que hemos visto en nuestra vida. Sin embargo, lo que ha sucedido y lo que está sucediendo solo es una advertencia para todo el mundo. Miren, cuando el Señor arrebate a su iglesia, el mundo será arrojado a pánico frenético. Las gentes buscarán respuestas a sus preguntas, muy parecido a la tensión mundial causada por la coronavirus. Para dar un poco de luz a la aflicción por la que pasamos, la pandemia por la que estamos sufriendo, presentaré mi reflexión en 3 preguntas. Pregunta 1. ¿Tiene usted relación con Jesucristo? Una pareja puede tener años de casados, con un acta de matrimonio en su pared, pero a la vez no gozar de intimidad, de relación. Podemos llamarnos cristianos y no tener relación con Jesús. La calidad de nuestra relación con el Señor Jesús es muy importante. Desde nuestros inicios, durante la jornada, definitivamente al final de nuestro caminar como hijos de Dios. La presente crisis ha revelado el estado anémico de la gente, aflorando su impotencia y sentido de desprotección. Anteriormente la mayoría pensaba que tenía todo bajo su control, pero los recientes eventos los ha desubicado de sus mismas anclas. Por ejemplo, países están aislados y en cuarentena. Las despensas de los supermercados están vacías. Se están agotando los desinfectantes de manos. La comunidad médica se está enfrentando a los peligros todos los días. La realidad desnuda es que el mundo vive amedrentado por la coronavirus. Podemos justificar estos temores como las medidas de precaución que han tomado las autoridades para la protección de la gente. Pero el miedo y la histeria que prevalece
por todos los rincones del mundo han revelado la incapacidad de los cerebros más brillantes para responder a las demandas. ¿Qué tan rápido se arrancó el estribo de nuestros pies? ¿Y qué tan rápido perdimos el control? Nos alarmamos de la manera como un pequeño ogro, un virus, nos turbó y secuestró al mundo entero. Nuestras libertades han sido acortadas y han aflorado nuestras limitaciones. Toda nuestra existencia está colgando de un pequeño hilo. Todos estamos siendo probados en la balanza de Dios y muchos han sido encontrados faltos porque no están nacidos de Dios y Dios no está nacido de ellos. Definitivamente surge al estrado la realidad que nuestro Dios, el Todopoderoso, tiene todo el mundo en el hueco de sus manos. Cuando hay eventos como los recientes y nos esclavan, es porque carecemos de un apoyadero firme en nuestra vida. Hermanos, la iglesia nunca ha sido derrotada porque es la esposa del Cordero. Él nunca la ha dejado a la deriva, nunca la ha dejado sujeta a la merced de las tormentas de la vida. La iglesia está segura en el hueco de la mano protectora de un Dios inmutable, quien tiene en su mano poderosa los microcosmos y los macrocosmos del universo. Segunda pregunta, ¿cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? Podemos ver por este fenómeno coronavirus la relevancia de la palabra de Dios. Jesús, por ejemplo, profetizó sobre el temor mundial en Lucas 21:26. Desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en esta tierra. Esta es una descripción precisa del mundo antes de la segunda venida de Jesús a la tierra, que sucederá durante un periodo que conocemos como el periodo de la gran tribulación. En todos mis años, yo nunca he visto cómo el miedo ha causado tanto estrago y cómo tomó el control de toda nación, raza y cultura de este mundo. Definitivamente, esto es una ráfaga de las cosas que están por venir. Leer la Biblia es una buena devoción, pero simplemente leer no es suficiente. Se debe creer que la Biblia es la palabra de Dios. Podemos confiar en ella porque es firme, digna de confianza y predice el futuro con precisión. Jesús profetizó que un poco antes de su regreso, los hombres desfallecerán por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. La coronavirus ha desubicado a la mayoría del mundo por los temores de lo que está por suceder. ¿Cómo se verán las cosas? ¿Cuáles serán las consecuencias del futuro? ¿Es esta una epidemia? ¿Qué de las consecuencias económicas? ¿Habrá suficiente comestible para todo el mundo? Los que tenemos más tiempo, hemos visto nuestra porción de desastres mundiales. Cada vez son más frecuentes e intensos. ¿Por qué? Porque son como los megáfonos de Dios para despertarnos de nuestro letargo, para que no enfrentemos a la eternidad sin Él. Por lo tanto, para que no estemos dormidos en esta edad de la gracia, Él nos sacude y nos despierta. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer en Juan 15:5. Si sacamos a Jesús fuera de la ecuación, no tenemos nada. Somos simplemente una cáscara vacía. Finalmente, pregunta número 3. ¿Confía usted en el Rey que murió en la cruz? Corona es una palabra que se relaciona con Jesús y la cruz. Mateo 27:19 dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, ¡salve, Rey de los judíos! Y Juan 19:19 añade, escribió también Pilato un título y puso sobre la cruz del cual decía, Jesús, Nazareno, Rey de los judíos. Jesús tomó todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades y las clavó en la cruz y triunfó sobre ellos. Una corona de espinas fue puesta sobre su cabeza, pero por ella triunfó sobre el infierno, la muerte y el diablo. Por eso Apocalipsis 19:6 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, ¿habrá algo que pueda darnos calma y seguridad? ¿Algo que provee seguridad y apoyo para el futuro?
que nos pueda dar reposo, para estos tiempos difíciles, descanso de las tensiones que vivimos, consuelo del temor, alivio de las cargas, perdón de nuestros pecados, ayuda para las coronas que afectan nuestra vida. Parte de Apocalipsis 2 y verso 10 dice, no temas en nada que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Como una vacuna para una epidemia contagiosa, la muerte y resurrección de Jesús es la vacuna, el remedio para todos los males que nos aflige y además para el pecado y la muerte. Cualquiera que cree en Él encontrará apoyo y seguridad. Se encontrará regresando a la vida verdadera que solo se encuentra en Jesús. Esto abre la puerta para el perdón, la puerta del cielo y la ventana de la esperanza. Con Jesús estamos sanos y seguros. Todo el que cree en Él será librado de los temores del futuro, porque todo nuestro futuro está seguro en el hueco de sus manos. Nuestro futuro le pertenece a Jesús. Entre sus muchas promesas, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y añade, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En conclusión, pregunto, ¿cómo está su relación con el Señor? ¿Cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? Sobre todo, ¿cree usted que Jesús tiene poder para cambiar todas sus coronas por la corona de vida? Cuando Él murió en la cruz del Calvario, solo tenía una corona de espinas sobre su cabeza, pero con ella triunfó sobre todos sus enemigos y desde la cruz nos ofrece la paz. No la paz que el mundo nos da, sino una paz verdadera que descansa en nuestros corazones. Con todo cariño para todos ustedes, bendiciones.